Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios por este día que nos permite reunirnos. Meditemos en la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Pero antes permítanme hacer una oración. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por la bendición de poder otra vez ir a tu palabra, deseando que tú la trabajes en nuestras vidas, la deposites, Señor, en nuestro entendimiento y corazón. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados y te agradecemos la oportunidad de un día más. Que sea de provecho, que sea de gloria a tu nombre, que sea de bendición a quien escuche. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aprendiendo a discernir. Gran parte de este pasaje, la verdad, muchas veces se ha malinterpretado. El punto que quiero llegar son varios. El primero de ellos es el mandamiento malinterpretado. Dice el versículo 1, no juzgues. Esa primera parte, esas dos palabras nos hablan o nos dan el tema a tratar y constituyen un mandato de aquel que es el juez autorizado de toda la tierra. Si no entendemos lo que él quiere decir con estas dos palabras, creo que no vamos a entender nada más del resto del pasaje. Sin embargo, son las dos palabras que la gente está más inclinada a malinterpretar de todas las cosas que nuestro Señor dijo o que haya dicho. Estas dos palabritas, no juzguéis. El verbo que se traduce juzgar es del verbo griego krinos. Es uno que básicamente significa separar o hacer una distinción entre las dos cosas. En nuestros días la palabra discriminar tiene una connotación negativa, a menudo con razón, pero ciertamente no está mal discernir las distinciones entre una cosa y otra, en un sentido muy básico. Es decir, discriminamos cosas todos los días. No podríamos darle sentido a la vida si no lo hiciéramos. Y la idea amplia de discriminar o de separar o hacer una distinción entre cosas, que es el significado básico de esta palabra, es la de tener la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto de las cosas, de las acciones y actitudes del ser humano ante Dios y los hombres, y luego hacer un juicio sobre la base de esa discriminación, separación y discernimiento. Ahora, mucha gente insiste en que este versículo nos prohíbe hacer juicios de cualquier tipo cuando se trata de moralidad, por ejemplo. Dicen que nadie tiene la autoridad para enfrentar un comportamiento incorrecto, que nunca debemos considerar nada como pecado. Eso nos dice. Y cada vez que se hace tal juicio en la práctica, es cuando este versículo generalmente se pone en entredicho de manera inapropiada. Lo digo de nuevo y de otra manera. Si alguien o algunas personas son confrontadas a un comportamiento inmoral, esas personas buscan excusarse de las críticas diciendo, no me juzgues, porque también tú serás juzgado. En ocasiones me he preguntado, en base a lo anterior, ¿qué pasaría si esas personas dijeran esas palabras la próxima vez que los detengan por pasarse una señal de tránsito, un alto, un semáforo en rojo o ir en exceso de velocidad? ¿Qué sucedería si el policía de tránsito los detiene, toca la ventana de su carro y les dice, ¿se ha dado cuenta, señor o señora, que se pasó el semáforo en rojo o el alto a alta velocidad? ¿Se imagina si esa persona sacara la cabeza por la ventana y dijera, oiga, señor oficial, no me juzgue para que no sea juzgado? Espero que el policía de tránsito tenga el carácter y la compostura para decir, señor, señora, no le estoy juzgando. El juicio ya ha sido emitido por una autoridad superior a usted y a mí. Simplemente estoy a cargo de la responsabilidad de asegurarme de que se cumpla la ley, de que se cumpla correctamente lo que ya está establecido por un juez. Espero que esto sea de ayuda para poder entender este pasaje. Como creyentes, no es nuestro deber crear las normas para el bien y el mal, porque no somos jueces, ya están establecidos en la palabra. Eso ya lo ha hecho nuestro Padre, que es el legislador. Pero sí es nuestro deber discernir,
pensar lo correcto o incorrecto de las cosas sobre la base de la palabra de Dios y llamar al pecado pecado cuando la Biblia lo hace. Y en ese caso no estamos juzgando, simplemente recordamos un juicio que ya ha sido hecho por aquel que está calificado para hacerlo, es decir, Dios. La Biblia lo manda diciendo: antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. ¿Recuerdan? Retengan lo bueno. Absténganse de toda forma de mal. Y Efesios 5 tiene una gran cantidad de cosas que decirnos. Dice: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es decir, no participemos de las acciones malas de los que viven en la oscuridad, las cuales no nos traen ningún provecho. Más bien, hagámosles ver sus erróneas conductas, hagámosles ver sus pecados. El apóstol Juan nos recuerda en su primer capítulo 4, versículo 1. ¿Se acuerdan? Amados, no crean todo espíritu, sino probar los espíritus si vienen de Dios, si son de Dios. Incluso el contexto de las palabras de Jesús en Mateo 7, donde estamos ahorita, nos muestra que se nos pueden interpretar en el sentido de que nunca debemos evaluar la conducta de otras personas. Pero observemos el versículo 6. No des, dice el versículo 6, lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No las arrojes a ellos. ¿Cómo podríamos obedecer el mandato de Jesús de este verso 6 si su mandato en el versículo 1 significara que nunca distinguiéramos o discerniéramos a las personas? ¿Y cómo podríamos reconocer a los perros o cerdos del mundo? Es decir, ¿cómo podríamos darnos cuenta de aquellos que están más dispuestos de burlarse del mensaje del evangelio que se les imparte, más dispuestos a ignorar el mensaje del amor de Dios a través de su Hijo Jesús y su gracia redentora? ¿Cómo entonces darles de probar algo que van a rechazar? Y luego miren los versículos del 15 al 20 del capítulo 7. ¿Cómo podríamos obedecer lo que Jesús dice en esos versículos si no podemos distinguir y discernir las acciones de otras personas? Miren lo que dice Jesús en el versículo 15 en adelante: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Estas palabras que acabamos de leer, Jesús nos dice que tengamos cuidado con los falsos profetas, que los distinguiéramos de los correctos, que tuviéramos discernimiento de ellos. Este es un mandato autorizado por parte de Dios y no tenemos ningún derecho a decir que este mandamiento de Jesús es menos que el mandamiento del versículo 1. Si no fuera así, ¿cómo podríamos obedecer lo que Jesús manda en estos versículos si tomamos el versículo 1 en el sentido de que nunca podemos emitir juicios sobre si los frutos de un profeta que se profesa a sí mismo, es decir, si sus obras prueban lo que dice ser, profetas o falsos profetas? Si no podemos discernir y discriminar, separar, ¿cómo podemos entonces tener cuidado? Tenemos que tener mucho cuidado con el contexto al tomar las dos palabras no juzguéis. Creo que el versículo que sigue a estas palabras nos enseña lo que está prohibido en la frase no juzguéis. Miren el versículo 2 del capítulo 7. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que mides serás medido. Jesús no habla aquí de un juicio basado en los estándares de Dios revelados en su palabra. Hay una transición. Aquí este verso habla de un juicio hecho sobre la base de una norma que nosotros los humanos elaboramos por nuestra propia cuenta. Es decir, con el juicio con que juzgas. O de una medida que se hace con la medida que usas para medir. Está aplicándolo al ser humano.
Claramente el criterio de juicio que se está usando no es algo de Dios, sino algo que prejuiciosamente nosotros los seres humanos hemos creado. Jesús está hablando de aquellos casos en los que desarrollamos nuestro propio criterio de juicio y luego evaluamos, calificamos, discriminamos y hasta condenamos a alguien sobre la base de estándares de conducta que nosotros mismos hemos creado. Una palabra que me viene a mi mente es juzgar. Cualquier persona sensata sabe que hay una diferencia entre ejercer un buen juicio y actuar con juicio. Y lo que Jesús prohíbe en este mandato es el espíritu de criticón o chismoso. La Biblia da algunos ejemplos muy claros de cómo se vería este juicio de criticón y chismoso, cargado de malas intenciones, es decir, cargado de pecado. Los criticones, los chismosos, no tienen ni la menor intención de ayudar a salir de su pecado, de su error, a quien se conduce alejado de las normas de conducta establecidas por Dios. Solo desean echarle más limón a la herida. Pero el apóstol Santiago, por ejemplo, él escribió en su carta diciendo así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí, en buen lugar, y dices al pobre: estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacen distinciones entre ustedes mismos si vienen a ser jueces con malos pensamientos? ¿Entiendes lo que dice Santiago? El mandato de Jesús significa que debemos no juzgar en el sentido de que no debemos mostrar parcialidad hacia las personas en base a cosas externas. Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan: no juzgues según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Algo más que escribió el apóstol Santiago y que nos enseña lo que significa no juzgar. Desafortunadamente habla de uno de nuestros pasatiempos favoritos. Allá en Santiago, en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Chéquenlo, por favor. Aparecen frente a ustedes. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Noten, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres para que juzgues a otros? Es decir, no hablemos mal los unos de los otros. Si nos criticamos y nos juzgamos entre nosotros, entonces criticamos, chismorreamos y juzgamos la ley de Dios. Solo nos corresponde obedecerla, no actuar como si fuéramos jueces. Hermanos, somos eso, hermanos, en la fe en Cristo. Somos servidores de Él, y como tales actuemos para entender al débil. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar, condenar. Y si es así, ¿qué derecho tenemos tú y yo para juzgar a nuestro prójimo? Una vez miré un letrero que decía así: un chisme es como una avispa. Si no puedes matarla al primer golpe, mejor no te metas con ella. Es decir, si no puedes decir algo agradable sobre alguien, por favor, guarda silencio. Creo que todos somos culpables de este tipo de críticas y chismes. El mandato de Jesús es un llamado a dejar de chismear unos a otros o de calumniarnos unos a otros. No debemos tampoco dejar las faltas de alguien en manos de otros para que las revisen, las critiquen, las evalúen, las califiquen y los condenen de igual manera. Ahora bien, el mandato en contra de hablar mal los unos de los otros no significa que nunca debemos llamar maldad a la mala conducta. Si el pecado entre nosotros es confrontado de la manera que Jesús ordena en Mateo 18, vayan a Mateo 18 y lo revisan, y se determina oficialmente una declaración pública de falta de arrepentimiento, pues entonces debemos llamar las cosas como
realmente son. Esto no es lo mismo que hablar mal de alguien. No deberíamos decir más de lo que demuestran claramente los hechos, pero aún así deberíamos decir la verdad al respecto. Pero cuando hablamos de cierta persona, de alguien de manera hiriente, chismosa, criticona, estamos haciendo algo completamente diferente a lo que Dios quiere decirnos. Lo que realmente estamos haciendo en ese caso es establecer un estándar diferente al que Dios ya ha establecido en su palabra. No estamos hablando de las cosas como realmente son los ojos de Dios, sino desde el punto de vista de nuestros propios y sucios prejuicios. Es como estar diciendo que los juicios de Dios no son lo suficientemente completos para nuestro gusto. Y por eso nos atrevemos a convertirnos en jueces, hasta del propio legislador, es decir, hasta de Dios mismo. Y Santiago 5 nos recuerda esto: hermanos, no se quejen unos de otros, o serán juzgados. Pues miren al juez, miren, el juez ya está a la puerta, está hablando de Dios. Entonces, seamos muy claros sobre todo esto. Jesús no nos prohíbe ejercer un juicio legítimo, en el sentido de que no ejerzamos nuestro discernimiento de las cosas sobre la base de los juicios que Dios ya ha dado en su palabra. Repito, no se nos ordena no pensar, no se nos ordena no discernir todas las cosas. Jesús tajantemente dice, no juzgues, pero no dice no pienses. Que nos quede claro, lo que Jesús sí nos prohíbe hacer es establecer nuestro propio criterio para criticarnos, juzgarnos y luego condenarnos unos a otros sobre la base de nuestros propios criterios. Ahora quiero que miremos lo siguiente. Aquí hay una advertencia en este mandamiento. Dice la segunda parte, para que no seas juzgado. Primero dice, no juzgues para que no seas juzgado. Jesús nos está diciendo no juzgues. Y la razón que da es para que no seamos juzgados. Cuando nos juzgamos unos a otros con nuestros criterios de la manera en que Jesús nos prohíbe hacerlo, en realidad nos ponemos en peligro de ser juzgados nosotros mismos. Así que ahí tienes el mandamiento de nuestro Salvador. No juzgues. Y luego tienes la advertencia. Detrás de esta advertencia dice este mandamiento, para que no seas juzgado por otros igual de prejuiciados como tú. Pasemos al tercer punto, por favor. El tercer punto es el pecado que se esconde en este mandamiento. Noten aquí el punto final. Los versículos 3 al 5 dice así la palabra de Dios. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, primera parte del 5. Al comienzo del versículo 5, llama a los que juzgan, léanlo, así, hipócritas. Ahí está, amados hermanos y hermanas, en Cristo, la razón por la que establecemos estándares de juicio de nuestra propia creatividad. Y luego nos evaluamos, nos criticamos y nos condenamos unos a otros sobre la base de esos estándares creados por nosotros. Es porque queremos lucir mejor de lo que realmente somos. Queremos parecer algo que no somos. Nos estamos comportando como hipócritas. Solo el Señor Jesús, que nos conoce tan a fondo, podría señalar el problema real con tanta claridad. Nosotros no. Miren el verso 3, por favor. ¿Cómo se manifiesta esta hipocresía en nosotros? Jesús pregunta aquí fuertemente, ¿y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Pero no miras la viga que está atravesada ahí en tu propio ojo. Es una imagen un poco chistosa, ridícula, ¿verdad? Imagínense a alguien tratando de ayudar a sacarte a ti una pequeña porción de aserrín de tu ojo, mientras que él o ella tiene un barrote 4x4 sobresaliendo del suyo. Y lo triste es que ni siquiera se ha dado cuenta de lo grueso y pesado de su propio mal. Es más,
estando en esas condiciones, ni siquiera podemos brindar la ayuda que creemos que podemos brindar al que tiene un poquito de aserrín en su ojo. Jesús nos dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja de tu ojo primero? Primero mírate el barrotón que traes atravesado allí en tu propio ojo. Una persona así ni siquiera puede acercarse para sacar la paja, el aserrín o la astilla del ojo de su hermano. El barrote que sobresale de su propio ojo se interpone en el camino. No puede ayudar, va a estorbar. Recuerden, somos cristianos. Y eso quiere decir que estamos para servirnos y ayudarnos mutuamente, no para golpearnos. Y estamos para que cada día nos parezcamos más a Jesús, a ser mejores personas dentro y fuera de nuestro hogar, dentro y fuera de nuestra comunidad de fe. Y para eso necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ver dónde tenemos un problema mayor de pecado en nuestras vidas que nos estorba e impide en ser una ayuda real para nuestro prójimo que solo tiene una astilla en su ojo, allí en su vida. Hasta ahora hemos visto un mandamiento que hay que obedecer. No juzguemos, pero sí discernir. Discernir en beneficio de todos y de cada uno de nosotros. ¿Y por qué hacerlo así? Pues por amor a Dios, por amor a su mejor obra, tú y yo. ¿Por qué hacerlo así? Porque lo único que queremos como pueblo de Dios es que no destruyamos nuestra propia vida y nuestra propia existencia, porque Dios, sábetelo bien, tiene un propósito para cada uno de nosotros, como personas y como comunidad de fe. Ya hemos visto la advertencia detrás de este mandamiento, que no nos juzguemos a nosotros mismos. También nos hemos visto el pecado que realmente está detrás de esta advertencia. ¿Cuál es el pecado? La hipocresía. Y eso nos lleva finalmente a una cuarta enseñanza. ¿Qué hacer entonces con la hipocresía, con ese pecado? Pues hay que buscar sanar. Dice la segunda parte del versículo 5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos los que tenemos que revisarnos primeramente, discernir nuestra hipocresía, nuestro pecado y nuestra mala conducta. Qué maravilloso nuestro Salvador. Él no nos deja bajo la duda en cuanto a qué hacer por nuestra propia maldad. Eso me gusta de Él. Siempre nos muestra soluciones bajo la óptica de su preciosa gracia. Puede que no nos diga lo que queremos escuchar. Puede que nos dé soluciones, no nos dé soluciones fáciles y baratas a los problemas profundos que traemos y que hacen que sea más fácil vivir con ellos. Pero Él nos dice qué hacer y nos va a ayudar si lo hacemos, si le obedecemos. Quiero que notemos esto. Él llama al pecado, pecado, y nos llama a sacarlo de nuestras vidas ante su presencia. Jesús nos dice primero, es decir, como un asunto prioritario. Revisen por favor primero. Hay que resolver nuestro problema personal antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Y qué es eso a lo que Él se refiere como primero? Saca, quítate la viga, el barrotón de 4x4 de tu propio ojo. Eliminar de nosotros mismos el oscuro, grueso y pesado barrote de criticón y chismoso que surge de nuestra hipocresía. Mis hermanos y amigos, antes de que podamos dar un paso más en nuestra vida, debemos quitarnos nuestro oscuro, grueso y pesada carga del pecado que traemos en nuestra propia existencia. Y entonces, continúa diciendo el pasaje, Jesús, mirarás claramente para quitar el pedazo de aserrín, astilla del ojo de tu hermano. Queridos hermanos y hermanas, amigos, no podemos ayudarnos unos a otros mientras estemos cegados por nuestras propias ilusiones acerca de nosotros mismos. Mientras miremos con desprecio a nuestro prójimo y pensemos que somos mejores, más inteligentes, más santos y puros o más valiosos que ellos, entonces no podemos servirles de la manera que creemos que podemos.
Jesús trata de eliminar el espíritu criticón de nuestras propias vidas como la prioridad más alta. Y si es así, solo hasta entonces sabremos lo que es mirar con los ojos de Dios, con miradas de amor y compasión por las personas que tenemos en derredor nuestro. Y fíjense que al hacerlo así, desearemos ayudarles. Desearemos ayudarles a que se miren a sí mismos como personas valiosas delante de Dios, valiosas delante de la gente, para que acudan a Jesús y sea Él, Jesús mismo, quien les limpie y les quite el pecado que les estorba. Pues para acercarse a Dios, para no esconderse, acercarse a los demás, y si no lo consideramos o elegimos ignorarlo, nos estamos comportando como ese pecado que se menciona, como hipócritas. Termino con lo siguiente. ¿Me permiten sugerirle cómo debemos lidiar con esto? Dos cosas nada más. Lo primero, pidámosle a Dios que nos revele la verdad. Necesitamos pedirle que nos muestre si estamos guardando un espíritu de criticones, de chismosos hacia los demás. Podemos estar seguros de que si se lo pedimos, Él nos va a mostrar la verdad sobre este pecado en nuestras vidas. Y cuando lo haga, debemos confesarlo. No lo retengas, por favor. Díselo a Dios. También, segundo, pidámosle a Dios que llene el vacío en nuestras vidas. La hipocresía y el espíritu criticón deben ser reemplazados por algo más precioso. Debemos pedirle que reemplace estas cosas otorgándonos su propio amor por Él y por el amor a aquellos a quienes hayamos despreciado. Porque si nos amamos a nosotros mismos más de lo que amamos a nuestro hermano, entonces usaremos las faltas, los fracasos y los pecados de ellos para lucirnos nosotros mismos, lo cual, y por supuesto, eso es hipocresía. Pero si realmente los amamos como Dios los ama, miraremos más allá de sus faltas y fallas y vamos a contemplar lo que Dios sí mira en ellos. Y cuando eso suceda, finalmente estaremos en la posición de ser sus siervos, de servirles y atenderles como Dios siempre ha querido que seamos. Espero que este mensaje nos aclare tantas dudas acerca de este pasaje, principalmente los dos primeros palabras en el versículo 1. Aprendamos a discernir. Preferible discernir a no caer en el estar juzgando al prójimo. Aprendamos a discernir primeramente la viga que tenemos en nuestro propio ojo, nuestro propio pecado. Discernirlo delante de la palabra de Dios que nos va a decir: Víctor, estás en pecado. ¿Qué vas a hacer con ese pecado? Y te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer con la viga de tu ojo? ¿Qué les parece si se lo decimos a Dios en arrepentimiento y pedirle perdón? Pedirle perdón y que su gracia, su gran amor y su compasión se revele y nos dé paz y tranquilidad y poder ver al prójimo como Él quiere que los estemos mirando toda la vida, así como Él nos mira a ti y a mí, con amor y compasión, bajo un poderoso brazo de amor, de gracia que hemos sabido que nos ha regalado. Amado Dios, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por aclararnos, Señor, de que tenemos que aprender a vernos primero a nosotros mismos para no caer en el pecado de la hipocresía. Padre Santo, si algunos de nosotros te hemos fallado en eso, te pedimos perdón. Nos arrepentimos, Señor, y quita toda esa suciedad y conducta y mal pensamiento de nuestras vidas. Límpianos, Señor, y que al quitarnos la viga, ese barrote, Señor, podamos ver tu creación como tú sabes observarla. Y si contemplamos, Señor, en alguien que necesita ayuda, tengamos la libertad y el amor y la compasión de atenderle, de hablarle, de servirle, de ayudarle para que se acerque a ti. Dice, ayúdanos a discernir, Señor. El juzgar no nos sirve, Padre. Tú eres el supremo legislador. Tú ya tienes el juicio, Señor. Nosotros solamente ayudar a que la gente discierna su conducta delante de tu presencia, pero también nosotros, en lo individual.
bendice el mensaje, por favor. Y si hubo alguien en este momento que reconoce la viga de su propio ojo, gloria a tu nombre, Señor. Y si hay alguien que todavía retiene esa viga, dale la oportunidad, Señor, de arrepentirse y de pedirte perdón. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo. Un apapacho.